bienvenido a toda esta nueva experiencia de esta nueva reunión o testimonios de experiencia ignaciana. Hoy queremos intentar dar una herramienta, ¿no? Para qué puede servir la experiencia, la espiritualidad ignaciana. Hemos estado anteriormente hablando sobre la espiritualidad ignaciana y la experiencia de la muerte y la enfermedad, que podría también aportar para colectivos LGTBI, que también ha tenido antes la espiritualidad ignaciana con el psicoanálisis y algunos testimonios de laicos, ¿no? Como de José Francisco de Cartagena, Fabián, que está hoy con nosotros, y de Ramón Corona, ¿no? Y bueno, todo esto está en la página de YouTube que estamos. Y hoy vamos a hablar con Leonardo. Leonardo, él es, él lo va a introducir Fabián, ¿vale? Que lo conoce mejor y está trabajando más con él. Fabián, para los que no lo conozcáis, es el director o lleva la parte de formación del Centro de Investigación y Reflexión de Espiritualidad Ignaciana en Bogotá, ¿correcto? Correcto, Centro Ignaciano de Reflexión y Espiritualidad. Y aparte, diálogo permanente de la diócesis de Bogotá, que lleva su parroquia. Y bueno, a nivel de dinamismo y de motor de espiritualidad ignaciana en Bogotá y en Colombia es uno de los motores, ¿no? De esto. Así que voy a darle paso a Fabián para que él modere esto. La charla va a durar una hora para lo que necesitáis, si es menos menos, para que puedas poner después media hora de exposición, ¿vale? Para las preguntas, para que podáis preguntar. Así que le paso, me callo y le paso ya el micrófono a Fabián. Muchas gracias, Fabián. Bueno, no, pues a todos un abrazo, qué alegría tenerlos por acá nuevamente. Es una bendición para nosotros poder contar con este invitado de lujo que tenemos hoy. Pero primero que todo, pues vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su luz, que nos dé su compañía, que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos este encuentro en el día de hoy disfrutando de una reliquia que cuenta Leonardo en sus manos. Por bendición del Señor ha llegado esta reliquia de este santo a las manos de Leonardo. Y entonces nos encomendamos a él para este encuentro de oración. Es una reliquia de San Román Adame Rosales. San Román Adame es un sacerdote mexicano que él, digamos, era un sacerdote muy sencillo, un sacerdote muy pobre, que ayudaba mucho a la gente pobre, un hombre con una gran profundidad de humildad. Pues la población en la que él se encontraba siempre dijo que tenía una gran paciencia, que no se quejaba de nada, sino al contrario, siempre estaba con esa gran serenidad que le venía de Dios. Decía, sea todo por Dios. Su característica fundamental durante su vida fue que dio catequesis, realizó misiones populares, construyó incluso un templo que le dedicó a San José, del cual era un gran admirador. Hizo una capilla en varios de los ranchos que le correspondían en medio de la pobreza. Él llevaba el Santísimo Sacramento y le permitía a las personas más pobres adorarlo en estos lugares. Fue un pues atendió mucho enfermos y moribundos, daba clases a los niños y fundó una asociación que se llama Las Hijas de María y una cofradía que se llama la Adoración Nocturna del Santísimo Sacramento. Murió mártir. A los 68 años fue tomado preso, pues por causa como de una represión que hubo en México, y el 21 de abril de 1927 fue fusilado. Una frase que lo hizo muy famoso y dijo, qué dicha sería ser mártir, dar mi sangre por la parroquia. Entonces, pidámosle hoy a San Ramón Adame Rosales, que nos va a acompañar con su reliquia, que Él nos bendiga, que Él nos acompañe, que por su intercesión hagamos de este encuentro un encuentro que nos acerque más a buscar y hallar la voluntad de Dios. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues entonces arrancamos con esta alegría de contar con Leo con nosotros. Les cuento un poco de Leo. Leonardo Rosillo es actualmente el CEO de una compañía con presencia latinoamericana que se llama Pedelta. Él es ingeniero civil, tiene una maestría en estructuras,
Esta empresa, Pedelta, dirige proyectos de ingeniería no solamente aquí en Latinoamérica, sino también ha tenido la oportunidad de liderar proyectos en Europa. Eh, Impulsa un liderazgo empresarial distinto que pretende mostrar el reino de Dios en medio de la empresa. Pertenece a una organización que se llama His Way at Work y Leonardo en este momento está encargado de His Way at Work aquí en nuestro país. Su filosofía es absolutamente maravillosa y es que ellos son administradores y no dueños. Son administradores y no propietarios. Sus empresas están al servicio de sus colaboradores. Entonces, bueno, pues con esta introducción empecemos conociendo a este personaje maravilloso que es Leonardo. Leonardo, lo primero sería decirte, mira, en el numeral 1 de la autobiografía de San Ignacio de Loyola, dice, hasta sus 26 años fue un hombre dado a, en fin. Entonces la primera pregunta sería, ¿quién es Leonardo? ¿Cómo es? Cuéntenos un poquito de esa génesis de este hombre maravilloso. Adelante, Leo. Bueno, Fabián, Álvaro, son Christians, muchas gracias por esta invitación. Me siento realmente indigno, ¿sí? De venir ante este carisma tan maravilloso que es el ignaciano a poder compartir mi experiencia de lo que ha infundido en mí esa espiritualidad en el camino de la empresa. Sí quiero comenzar pues mostrándole la reliquia. ¿Sí? Y todos se preguntarán, ¿y usted qué hace con una reliquia? Pues yo creo que nada más ignaciano, ¿sí? De entender que yo estoy aquí en este momento dándoles una charla a ustedes y que el Señor haya puesto en mis manos esta reliquia. Yo creo que la interpretación de estos signos es realmente donde nos muestra cómo actúa Dios y por gracia nos está acompañando y por discernimiento terminaremos con todos ustedes de pronto llegando a una linda conclusión de por qué nos está acompañando aquí San Ramón. Bueno, Fabián, no, muchas gracias, muy generoso de tu parte esto y bueno, yo creo que no quiero adentrar mucho de esos años hacia atrás porque me avergonzaría un poquito, pero, pero tal vez tengo una presentación que tiene un hilo conductor, no sé si la pueda presentar. Claro que sí, Em, bienvenido Leito con tu presentación. Igual como te digo, en esta primera parte es conocer un poquitito de ti, pero también como que lleguemos a esos dos momentos importantes, ¿no? Como cuál es esa bala de cañón, ese Pamplona tuyo, eso que te transformó y te convirtió en lo que hoy en día eres, pero también que nos cuentes un poquito de tu Manresa, de ese cambio interior, de cómo el Señor fue suscitando y tú dejaste que el Espíritu actuara en ti. Entonces, pues maravilloso que tengas esta presentación que nos puede dar luces respecto a este tuyo y a este ser tuyo al interior de la organización. vale, espero que ya le estén viendo. Sí, señor, aquí estamos. Una experiencia Perfecto, práctica de la aportación de la espiritualidad ignaciana a la empresa. muy bien. Bueno, pues tengo que comenzar pues obviamente mostrándoles mi familia, ¿sí? Mi familia en ese momento cuando estoy haciendo la primera comunión, eh, digamos que podría definir, sin no equivocarme mucho, que podríamos ser unos católicos de censo. Es decir, que te preguntaban, ¿y tú qué eres? ¿Qué religión? Católico, ¿sí? Pero pues católicos de censo, ¿sí? Católicos muy de misa esporádica los domingos, de todo esto. Sin embargo, pues estudié en un colegio vocacional, en el Colegio San Viator. Es un colegio de padres franceses y bueno, en un colegio donde tuve la gracia de tener la presencia de Dios en todos mis días. Y traigo esta fotografía porque esto de los signos de verdad que es algo que a mí me interpela mucho, ya que ese niño que ven ahí eh, habilitó matemáticas toda la primaria. Acá en América vemos primaria, secundaria, ¿sí? Y toda la primaria, completica, o sea, pasaba por los pelos las matemáticas. Eh,
Ya cuando estaba como entrando en el bachillerato, cuando comienzo ¿no? a ver el álgebra, hay un profesor que viene a mí y me dice, oye, si tú no eres tan malo y tan de todo esto, entonces, ¿por qué no te enfocas un poco más? Y bueno, este profesor me ayudó mucho y yo, resumen, terminé siendo uno de los mejores en matemáticas del colegio. Y esto ayudó a los siguientes pasos, que eran, pues que yo tenía que entrar a estudiar, me iba a tocar estudiar en una universidad pública, la cual no por ningún tipo de cosas, pero yo no quería entrar a esa universidad, no lo sentía. Y pude pasar a segundo semestre tras un examen que se hacía de ingreso, en los cuales a los que les fuera mejor pasaban a segundo semestre. Y ahí comienzan un montón de puertas abiertas en mi vida, ¿sí? Desde el punto de vista profesional. Entonces conseguí trabajo cuando estaba en la universidad, además en la empresa que yo quería, además haciendo lo que yo quería. Luego tuve la oportunidad de ir a Europa, a España, estuve 5 años en Barcelona. Conseguí una beca allí, estuve en el boom de la infraestructura española, diseñé cosas para Calatrava, diseñé viaductos de alta velocidad del AVE, diseñé cualquier cantidad de obras y luego el Señor me terminó poniendo aquí. Entonces todo esto, Fabián, mi vida era pues, de una persona muy secular, ¿sí? Realmente era una persona muy secular, eh, con unos buenos valores que vienen de la familia, pero realmente sin tener presente a Dios en lo cotidiano. Cuando pasé la primera crisis en la empresa comenzó a crecer aquí muy rápido en Colombia. O sea, yo me traje la empresa española luego me asocié con la empresa española, dejé de ser empleado, nos asociamos, luego compramos una empresa, entonces ya somos 3 socios, la empresa comenzó a crecer y a hacer proyectos maravillosos y estábamos haciendo el aeropuerto del Dorado por allá en el año 2015 y era una presión horrorosa, horrible, un estrés muy terrible. Y alguien llegó con una invitación a un retiro de Maús y a mí lo único que me enganchó de todo lo que me dijo es que iba a estar sin teléfono 3 días. Y yo dije, guau, qué maravilla, yo necesito esto en este momento, yo necesito desconectarme, fui a este retiro y realmente en ese retiro no fue lo que pasó en el retiro, sino lo que pasó el día después. Y ahí es donde está mi Pamplona, Fabián. Ahí es donde yo definitivamente ese balazo no fue en una rodilla, sino ese balazo fue en la estructura que yo tenía. Yo me consideraba una persona de buenas, una persona de suerte, ¿sí? Una persona que donde ponía el ojo, pues ponía el tiro para el negocio, un iluminado de la vida. Y realmente cuando tuve por primera vez la ocasión de poder ver mi vida, no con mis ojos, sino con los ojos de Cristo, ¿sí? Sin tener ni idea que era contemplar, ¿sí? Pues pude encontrar la cantidad de puertas abiertas que Dios me estaba poniendo siempre en todo lo que tenía que ver con el trabajo. Esto me conmovió de sobremanera e inmediatamente quise poner con mucho ímpetu, pero sin nada de formación y con unas ganas simplemente y con un llamado de querer devolver esto. Comencé a mirar qué hacer para devolver todas esas gracias. Entonces, dentro de ese retiro a mí me quedó muy marcado en la palabra servicio y la palabra prójimo. Entonces yo dije, tengo que buscar algo para los colaboradores, cómo hacer. Comencé a buscar y entré a mirar qué había en el mercado, comencé a mirar y existían una comunidad de empresas, se llamaba Empresas de la Felicidad, y golpeé la puerta, fui allá, comencé a mirar qué hacían y veía la cantidad de cosas de bienestar que hacían muchos empresarios para sus colaboradores. Y al ver eso, yo no, o sea, yo sí veía algo muy bonito, sí, que cosas que pueden, pero veía cosas furtivas, sí, yo veía cosas, muchas actividades, pero en todo eso veía cosas demasiado furtivas. Y cuando yo veía las presentaciones de los programas que hacían, también veía mucho ego
en los empresarios al mostrar lo que ellos hacían y cómo esto al final impactaba la rentabilidad. Y yo dije, Señor, esto no es lo que yo estoy buscando. Y bueno, seguí en mi búsqueda y un día un amigo en un almuerzo, nos sentamos a comer, él me entregó, él le vi una camándula y le dije, y él me vio la mía y le dije, bueno, ¿me cuentas tú o te cuento yo? Entonces él dijo, no, yo estuve en Atlanta en un retiro de silencio con el Regnum Christi y terminé hablando con unos empresarios y me dieron este libro. Este libro se llama Business Card y es un libro de Peter Fraser. Y Peter Fraser es el fundador de His Way at Work. Y ese libro cuenta cómo un empresario maltratador, después de haber tenido un encuentro en un retiro, decide hacer algo por sus colaboradores. Yo dije, no, o sea, obviamente comencé a leerlo y todos estos programas de que él tenía, que ya eran enfocados a algo diferente, porque eran enfocados según la palabra y según con la idea de poner a Dios en el centro de la empresa, esto a mí me cambió el paradigma y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Eh, de la dichosa crisis del aeropuerto del Dorado, pues lo que resultó no fue otra cosa que un impulso, pero como les vuelvo a decir, un poco desordenado en comenzar a mirar cómo implementar esto. Yo me contacté con Peter me contactó con alguien en México y en México me dieron un coach para yo implementar una metodología que tiene His Way at Work para llevar a Dios al centro de la empresa. Eso suena bonito, ¿no? Pero pues obviamente, pues ¿cómo se hace? Pues llevar a Dios al centro de la empresa es poner a las personas en el centro. Entonces, realmente es cómo diseñar no unos planes de recursos humanos dentro de la organización para ejecutar, como lo vi en la otra comunidad, actividades, ¿sí? Furtivas que generen espacios de plenitud temporal, sino cómo se cambia el direccionamiento estratégico de la empresa para poder tener una continuidad en el crecimiento espiritual y que los empleados encuentren un escalón en el cielo, un escalón para llegar al cielo dentro de la empresa. Entonces, pues Fabián, contestando tu primera pregunta, ese fue mi Pamplona, ese fue mi Pamplona. Fue un retiro de Maús en el cual Dios me dio la gracia de eso y viene His Way at Work. Pues qué maravilla, Leonardo. No, realmente es una gracia de Dios haber encontrado esta forma de poner en el centro a los colaboradores. Eso habla muchísimo de una nueva visión, de un cambio en la estructura empresarial. Es indudable que ya aquí hay un factor supremamente llamativo, supremamente motivante de este encuentro contigo. Bueno, no, pero entonces sigamos desarrollando un poco este hacer del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo es que se va configurando poco a poco en ti este anhelo como de convertir esto que estaba ocurriendo en tu alrededor en tu vida para llevarlo a esa realidad de hacer de esto como algo que transformara la tuya y las vidas de los demás? ¿Cómo fue ese Manresa, ese irse transformando interiormente y ayudando a transformar a otros? Bueno, hago énfasis en la formación, ¿sí? O sea, es muy difícil poder eh, querer impregnar algo que tú ni siquiera conoces, ¿sí? Entonces, pues comencé a leer la palabra con acompañamiento. Eh, Emaús me dio otra gracia maravillosa que fue esa reconciliación con la iglesia, ¿sí? Y ese comenzar a encontrar una cantidad de documentos maravillosos. O sea, yo les juro, yo en ese momento no tenía ni idea que existía un catecismo, yo no tenía ni idea que existía una doctrina social de la iglesia, no tenía ni idea. Yo cuando primera vez que leí la doctrina social de la iglesia, yo decía, pero ¿qué es esto, por Dios? ¿Y esto? ¿Cómo es que todos no conocemos esto? Y entonces comienza ese tema de la formación y por gracia de Dios nuevamente, ¿sí? Llegan a mí los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales llegan
a través de mi gerente de operaciones, que en una charla de Maús, un, un señor que se llama Juan Francisco Rodríguez dio una charla de las 7 formas de orar. Y a ella la marcó mucho esa charla y él iba a hacer un pequeño retiro de un día para explicar un poquito pues de qué se trataba este tema de la espiritualidad ignaciana. Ella fue y me dijo, esto es una locura, esto es lo que tú estabas buscando, tú tienes que hacer esto y todo eso. Y ellos tenían un retiro en Semana Santa, ¿sí? De 4 días y yo no, me dijo, hay 4 días, yo le dije, no, y no hay uno de 8 también, o sea, lo hacen ahí mismo, hacen 8 días. Yo dije, yo quiero ese. Entonces me fui los 8 días, no sé a buscar qué, ¿sí? No sabía a qué iba realmente. Eh, Quise ser muy desprevenido y yo llegué con mi Biblia y con mi, mi chubasquero, porque eso era en Bogotá y en el Colegio Teresiano. Y bueno, y esto fue un antes y un después en mi vida de formación. Esto fue, no, yo no creo que no fue mi Manresa, Fabián, yo creo que fue mi Cardener. O sea, fue esa claridad donde ya yo tenía que realmente entender que es que no se trata de hacer cositas buenas para los demás, y que esto todavía es algo mucho más profundo, ¿sí? Y entonces ahí él me puso claramente la persona como el fin y no como el medio. Entonces ya todo esto comenzaba a coger cada vez más claridad. El profesor de, el profesor de álgebra, la beca para entrar a segundo semestre, el ir a España, oye, ¿cuántas veces fui a Montserrat? ¿Sí? A nada. O sea, pues de turismo. Increíble. O sea, me parece increíble después de eso. Pero venía esa cercanía. Y luego, y luego Y luego, pues ya ver este retiro, ¿sí? Pues claramente ahí, después de salir de ese retiro, pues yo seguí haciendo ejercicios con la Fundación de Silencio y Espiritualidad, que pertenece al CIRE, haciendo ejercicios en la vida cotidiana, ¿sí? Porque yo quería seguir en el tema. Y pues claramente encontré una de las mayores gracias en mi vida, que se llama el examen diario, ¿sí? Eso es mi guía, mi luz, mi práctica, mi modo de discernimiento, tanto espiritual como cotidiano y una de las grandes bases. Entonces, pues eh, dentro de esto entonces comienza ese discernimiento de dónde está la empresa y yo comienzo a mirar y digo, bueno, ¿cuál sería el principio y fundamento aplicado a la empresa? ¿Sí? Entonces, en el segundo retiro que yo hice ya fue en Turbaco, ¿sí? Ya fue en San Pedro Claver allá. Hubo un momento haciendo todavía una contemplación de la primera semana, que era la del rey temporal. eh, yo le pregunté a mi acompañante, que era Juan Francisco, y le dije, oiga, tengo una duda demasiado grande y tengo algo en el corazón demasiado grande. ¿A mí en qué momento Dios me dijo que quería ser el dueño de mi empresa? Y yo comencé, wow, o sea, otra vez como que se me cayeron las cosas en esa contemplación. Y, y bueno, y eso me sirvió mucho para comenzar a interiorizar eso, ¿sí? Entonces comencé a preguntarme, ¿para qué existe Pedelta? ¿Para qué existo yo dentro de ella? Y entonces, pues, en eso comencé a mirar realmente cómo encajar todo lo que es la creación dentro del aporte de la empresa. Y comencé a darle un tinte muy empresarial a la cosa, ¿sí? Entonces,
la primera luz es cuál es el patrimonio, no estoy hablando como empresario, ¿no? ¿Cuál es el patrimonio de Dios en la tierra? Pues el patrimonio de Dios en la tierra somos nosotros. ¿Mm? Y entonces, ¿qué es la empresa? Sí, pues la empresa es la oportunidad que te está dando Dios de cuidar un pedacito de patrimonio de Él para construir el reino. Entonces, tu empresa es parte del reino. Y ahí viene otro impulso de esos maravillosos. Viene mi segunda semana y viene mi sí contundente a esto. Y mi sí contundente a esto. Y en ese momento, pues nosotros decidimos no solo, no solo hacer esto en mi empresa, sino cómo podemos eh, volver que otros empresarios de fe puedan vivir esto en Colombia. Entonces, lo que estaba haciendo Peter por todo lado, dedicando el 100% de su tiempo a programar esta metodología y todo eso, pues nosotros decidimos, nosotros quienes, 6 empresarios colombianos que estábamos haciendo cosas ahí por los lados, decidimos hacer una asociación para ayudar a empresarios a trascender. Entonces, eh, creamos la asociación Dios en la empresa, ¿sí? Que es una hija de, o sea, hace parte de His Way at Work Internacional y, y comenzamos ya a no hacer solo cosas en nuestras empresas, sino comenzamos a ir llevando a más líderes a enseñarles lo que nosotros hemos hecho testimonialmente en nuestra empresa para, para entender eso. Entonces, eh, ahí está cómo nosotros veíamos eso, el líder. Entonces, viene el tema de esa segundos ejercicios espirituales, esos de 8 días, viene el tema del creer, ¿sí? A mí algo que me llama mucho la atención el tema del creer es, en el Evangelio de San Juan uno no encuentra la palabra fe, ¿sí? Sino encuentra la palabra creer, y en todo lo de San Juan solo empieza la palabra creer, ¿sí? Y comienzan a hilarlo entre el ver, juzgar y el hacer, y entonces comienza la forma ignaciana al ver, el contemplar, el discernir y el seguir, ¿sí? Entonces, pues vemos cómo, de una manera diferente, cómo mirar la realidad y el corazón con el Espíritu de Jesús, eh, a reconocer todos esos signos cotidianos que Dios nos va poniendo y poder mirar su voluntad y a transformarlo discernido en acciones, ¿sí? Entonces, dentro de Dios en la empresa, esto cómo comienza a impactar, ¿sí? Nosotros, pues, se define, ¿sí? Como organización tener 3 pilares. El primer pilar es la consagración. El segundo pilar es la metodología y el tercer pilar es la comunidad. Entonces, en el primer pilar, que es la consagración, como lo decía Fabián, la consagración no es otra cosa que el acto voluntario de declararnos administradores de los bienes de Dios. Eso tiene, como todo, ¿sí? En la vida, como yo les digo a mis empleados jóvenes que dicen no creer, ¿sí? Que se declaran agnósticos o se declaran ateos, ¿sí? Yo al final les digo, seguro que tú crees, o sea, a ti en un avión, con un buen susto, me vas a decir que sí crees, y lo que tú tienes es un miedo al compromiso, ¿sí? Lo que tú tienes es un miedo al compromiso, porque tú sabes al final que creer en Dios te va a acarrear un tema de compromiso. Pues yo te animo y te voy a invitar a que entiendas la maravilla de compromiso que puedes adquirir. Eso es una de las cosas que hacemos. Entonces, al declararse uno administrador de los bienes de Dios, pues todo se facilita, porque las crisis, ¿sí? En las crisis ya no es qué voy a hacer, sino Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y en el discernimiento sobre las decisiones de la empresa es, Señor, ¿qué es lo que estoy impactando? ¿Estoy impactando un bolsillo o estoy impactando almas? Entonces todo comienza a tener una de estas. Y
pues qué más ignaciano que vivir en, en el día a día, que es el trabajo, donde se explotan los dones y virtudes que Él puso en ti para algo, ¿sí? Y además con la vista en el reino cada día. Y eso en el segundo pilar, que es la metodología, donde lo que queremos es entender que las personas no se les enamora en la empresa con una prédica. Pues porque la empresa no es un sitio para predicar. El, la empresa es un sitio para mostrar la manera de Jesús. O sea, es actuando, es con el ejemplo, con lo que se pone en sus manos para eso y con la invitación constante, con la siembra diaria, ¿sí? Porque nosotros lo que hacemos es, con todo lo que hacemos con una matriz de cuidado, no es otra cosa que estar sembrando en cada colaborador, ¿sí? Para que el Señor decida en qué momento decide florecer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos y a cada uno le llega su momento. Entonces, bueno, eso viene así. Y esto aquí me había adelantado un poquito en hablarlo sobre la esta. Talentos, familia, recursos y empresa. La persona como un fin y no como un medio. Y tener una libertad interior para tomar decisiones más humanas. Entonces, pues esto realmente ha sido una gracia en los temas de empresa. Y creo que viene muy de la mano de la espiritualidad ignaciana. Eh, Dentro de la asociación, entonces, ¿qué líderes nos invita a Dios a ser? ¿Sí? Entonces, como les dije, nos invita a ser administradores, a reconocer que todo es un regalo, ¿sí? Todo lo he recibido por su gracia, a ser contemplativo y discerniente, o sea, siempre a mirar con Jesús. Y miren el nombre de la asociación en inglés, ¿no? Es His Way at Work, es su manera en el trabajo, ¿sí? Entonces eso es algo pues que resonó mucho en mí. Y entender que yo ya no vemos a la empresa como un grupo de personas, ¿sí? Que trabajan para un fin, eh, puede ser social, económico y todo, pero por todo o sea, bajo todo eso lo que está es una comunidad humana. Y también para entender que la principal gracia que Dios nos está dando aquí es de dejar de disociar nuestra fe, ¿sí? ¿Y qué llamo yo de disociar nuestra fe? Eh, Muchos líderes que yo conozco son unos cristianazos de aquí a Pekín, pero cuando entran a la organización es como si se tuvieran que poner un vestido acartonado, trágico, ¿sí? Y comienzan a no poder vivir su espiritualidad dentro de la empresa. Pero yo, ¿cómo voy a hablar de Dios dentro de la empresa? Me viene acá, o sea, eso es ilegal, eso no está, eso, la ley no permite que esto se haga. Y entonces, pues comenzamos nosotros a hacerle entender que, pues que lo que le está planteando el Señor acá es una gracia, porque al final es un desapego, ¿sí? Es un desapego maravilloso, ¿sí? El desapego al, al no conflicto, lo llamo yo, ¿sí? Porque, pues al final pues, oye, tampoco te están poniendo, o sea, de mártir, ni mucho menos, sino simplemente que hagas las cosas a la manera de Jesús. Y la invitación que nosotros te estamos haciendo es que lo hagas a través de cuidar a tus empleados. Y que encima de la misión y la visión de tu empresa haya algo más grande. Y eso lo llamamos un propósito superior. Y ese propósito superior es algo trascendente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el propósito superior de mi empresa es promover mejores personas en valores a través de la ingeniería integral e innovadora que nosotros realizamos. Entonces, ahí está implícito el tema del valor de las personas los valores de las personas como fin. Y entonces nosotros ya no vamos a estar hablando de si yo llevo esto a términos financieros como un ROI, un Return of the Investment, un retorno de la inversión, sino un EROI, un eterno retorno de la inversión, ¿sí? Entonces,
esto genera muchas cosas, o sea, genera la interiorización de que las empresas se pueden volver empresas eternas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya cuando yo estoy metiendo que tengo un propósito superior, tengo mi visión y mi visión de empresa asociados ya y triangulados con el propósito, pues necesito un mecanismo abajo para poder llevar esto a la realidad, al trascender, a que no se quede en eso, en avisos que se cuelgan en las entradas de las empresas. Y entonces eso es enlazarlos con los valores corporativos, definir un vestido para la organización. En mi empresa son el respeto, el trabajo en equipo, la honestidad y la innovación. Esos son nuestros 4 valores y los definimos de una forma clara porque la honestidad para Xavi, la honestidad para Fabián va a ser muy diferente como definición, ¿sí? O como tema explícito a lo que lo puedo vivir yo. Entonces a todo le damos una definición y queremos que eso sea lo que se vive en la empresa y hacemos debajo de esos valores lo que promovemos son actividades, ¿sí? Que se lleven a eso y las actividades las tratamos de meter en los procesos. Entonces, ya lo que nosotros estamos haciendo es poder tener KPIs para mirar cómo se está viviendo la misión, porque ya es una misión, esto ya no es un tema empresarial, sino es un tema de misión, cómo se está midiendo la misión dentro de la empresa. Entonces, eso es lo que la gracia, ser testigos y liderar desde la verdad, la justicia y la misericordia. ¿Vas a Qué decir algo, Fabián? precioso. Precioso, Leo, ¿no? Pues espectacular. Además, también, bueno, preguntarte un poco entonces, esa contemplación para alcanzar amor que te lleva a hacer cosas, también ha producido frutos, ha producido como unas consecuencias al interior de tu vida y desde ahí también ese espíritu permea a la organización. Cuéntanos un poquito de esa contemplación para alcanzar amor hecha vida, de esos frutos que ya están presentes en tu organización. Vale. Yo creo que los frutos de la espiritualidad nacían en la empresa, ¿sí? Pero voy a comenzar con los míos primero. O sea, hombre, claramente mi vida ha cambiado, ¿sí? De manera trascendental después de comenzar a caminar con el Señor. ¿Mm? Eh, el tema simplemente, ¿sí? Como les digo, la gracia que yo he tenido a través de el examen diario, ¿sí? Y devolverlo como lo diría un cristiano, mi devocional, eh, es algo que en mí ha traído miles de gracias. O sea, yo he cambiado radicalmente mi manera de actuar, ¿sí? Pues porque es el Señor claramente el que me está dando los pasos en mi día, el poder ver siempre con anticipación con lo que me voy a encontrar y preparar mi alma para que esos afectos que todavía no he podido ordenar, ¿sí? No salten de manera disruptiva en alguna reunión, en alguna conversación. Es eso. Entonces, pues en mi vida, claramente, creo que el tema de la libertad es un fruto maravilloso y el tema, perdón, y el tema de ser contemplativo, ¿sí? De siempre ver hacia atrás, de siempre ver las cosas tratando de desapegarme de mí mismo, sino de poder, como recorro mi día, recorro mis decisiones, como por ejemplo, inducido dentro de las planeaciones y dentro de los comités directivos el tema de poder discernir, ¿sí? Antes y no discernir únicamente individualmente, sino de manera comunitaria, pues eso ha generado muchas, muchas cosas. Entonces, dentro de la empresa, claramente a nosotros se nos ha puesto la vida complicada. Pero pues si lo llevo a temas empresariales, cuando yo tomé la decisión de introducir a Dios en la empresa, en la empresa latinoamericana, era solo Colombia y era solo Bogotá y teníamos 35 personas. Cuando Dios te ha mostrado que tú estás para impactar al prójimo en tu empresa, ¿sí? Y encajas esas decisiones empresariales dentro de
lo que Él te está mostrando, pues ha llevado a que Pedelta en este momento sean 205 personas, que tengamos impacto en México, en México, oficinas en Perú, oficinas en Medellín, y que realmente la empresa, o sea, ustedes pueden ver el LinkedIn de la empresa, pues nosotros hablamos más de Dios que de temas empresariales, ¿sí? Obviamente, pues hablamos de lo que hacemos empresariales, pero es una empresa en donde claramente ponemos todo de la mano de Dios. Entonces yo creo que de esos frutos está que Él va poniendo las cosas así. Por ejemplo, en este momento está llegando a mí esta reliquia, por, no por nada, porque son momentos muy complicados los que se están viviendo en Colombia, muy complicados. Son momentos en donde hay una una deflexión económica ya, o sea, ya es un tema que es complicado conseguir negocios, no en el área de la infraestructura donde estoy yo, en muchas áreas. Bueno, Álvaro y Fabián que están aquí lo pueden corroborar, pero en eso, pues qué bueno que siempre hay algo diferente, siempre está la esperanza, siempre estuvo esa decisión de te tienes que preparar y entonces está la economía mexicana, está la economía peruana, sí, hay otras economías por fuera, está el anticíclico de las cosas y yo voy a estar ahí promoviendo y yo voy a estar ahí proveyendo y tú simplemente pon primero el reino y sigue así y yo pondré el camino. Entonces, creo que esas son de las cosas que más me han pues tocado. Fabián se fue, ¿cierto? Se le ha caído Se el me cayó. internet, me acaba de decir ahora mismo que se le ha caído el internet, pero sigamos. Vale, dame un segundo que... Bueno, eh, yo interiorizando más frutos, entonces la empresa se vuelve como vocación y como servicio. ¿M? Entonces, pues todos ustedes tienen una misión. Yo veo a Álvaro en Saravena, Arauca, pues a Fabián haciendo todo esto. Pero en este momento me gustaría como comentarles cómo comenzó la Compañía de Jesús a apoyar a la Asociación Dios en la empresa. Después de terminar una tanda de ejercicios con Juan Francisco, yo le dije, o sea, la Junta quiere que yo coja la presidencia de la asociación, ¿sí? Los 3 primeros años yo no fui el presidente de la asociación, la Junta quiere que yo sea, pero yo quiero que la asociación tenga un direccionamiento y un acompañamiento espiritual ignaciano. Eh, Juan Francisco me pone en contacto con el CIRE, con el Centro Ignaciano de Reflexión y Espiritualidad, con la cabeza del CIRE directamente, con el padre Memo Saraza, y el padre Memo, yo lo invito a conocer el tema y él me dice, le digo yo, ¿cuándo me recibe? Me dice, no, usted no tiene que recibirme, dígame cuándo quiere que yo vaya a su oficina. Y él fue a mi oficina con Fabián, yo les conté que era todo esto de Dios en la empresa y el padre Memo, sin dudarlo, ¿m? dijo, a mí esto me resuena en todo la misión que nosotros tenemos, cuenta con nosotros para lo que necesites y cuenta con nosotros para comenzar a hacerle acompañamiento a los líderes de las organizaciones. Bueno, los líderes de las organizaciones es que ya están acompañando más o menos como a 120 personas, ¿sí? Dentro de la organización. Y entonces, pues, ¿cuál es el fruto de eso? Personas hablando de discernimiento, personas hablando de lo cotidiano, personas hablando del magis, personas hablando de eso, y es una gracia, ¿sí? Es una gracia. Y esto que hacen Fabián y el padre Memo, que ahora eh, pues ya salió a otra misión, pero él nos dejó ahí con el padre Steven muy, muy de la mano. Entonces, ellos van y lo primero que comenzamos a discernir es el tema, pues de que esto no se puede volver un tema de un carisma ignaciano. Escuchen bien lo que sale del discernimiento del tema. Entonces, nosotros somos una herramienta más, ¿sí? Y en este momento, ojo, en la asociación, ¿quiénes la acompañan? La acompaña el Regnum Christi, ¿sí?
Tenemos un sacerdote, el Reino Christi, 100% del tiempo para nosotros, más ellos también se ponen en temas de poder hacer acompañamientos, sobre todo que hay personas del reino que están ahí metidas, entonces el Reino Christi nos acompaña. Luego están la Compañía de Jesús a través de la obra del CIRE, ¿sí? Luego están una iglesia cristiana que se llama Senfol, porque hay empresarios cristianos, ¿sí? Y entonces también hay un pastor dentro de los líderes espirituales de la organización. Y se han comenzado a sumar otra serie de carismas. Entonces se sumó la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, se sumó Radio María, nos dio un espacio Radio María Colombia semanal. Se unió Televid, que es un canal de televisión católico, nos dio un espacio de 1 hora también a la semana. Se unió Minuto de Dios, que son los eudistas. Entonces ahora ya los eudistas nos ayudan con Eucaristías mensuales, nos ayudan también con un montón de cosas. Y entra ahí el tema de que lo común que termina haciendo en todo esto, menos en el cristiano, pues es la devoción al Sagrado Corazón, ¿sí? Entonces, todos muy unidos en torno al Sagrado Corazón, comenzamos a hacer eso. Pero pues a mí lo que me impacta mucho es que, digamos que de las cosas más valoradas dentro de los colaboradores de las empresas de Dios en la empresa están siendo los acompañamientos, y el CIRE pone eh, laicos, pone diáconos, pone sacerdotes, pone a todos los jesuitas que pueden dar acompañamiento, que están capacitados, pues, los pone en servicio de esta comunidad. Y esto pues ha sido un tema, pues digamos, maravilloso. Entonces, nosotros, todo esto comienza a cambiar dentro de las organizaciones, donde tenemos que ser claros. Las organizaciones de Dios en la empresa no quiere decir que sean las empresas más piadosas, ¿sí? Ojo, no, es que nosotros no nos identificamos por eso, porque nosotros lo que hacemos es vivir a Jesús dentro de las decisiones de la empresa y actuar como Jesús. Sí, ustedes van a mi oficina, y en mi oficina, por el paso del tiempo, hay un oratorio, en la sala principal hay un Sagrado Corazón, está la Virgen María y está todo esto, pero es un tema que, pues si no estuvieran, no quiere decir que no es eso. Entonces, no somos más devotos, ¿sí? No somos los más, o sea, más devotos sí, perdón, pero no somos los más piadosos, ¿sí? Dentro de las organizaciones, sino tal vez los que queremos entrar en el actuar, ¿sí? De una manera clara, ¿sí? Entonces, eso es algo que está distinguiendo a las empresas de Dios en la empresa. Y si puedo pasar de alguna manera esto, que no lo puedo pasar. Ahora, bueno, esto ya se los comenté. Esta es una fotografía ya en Turbaco, que a los que no hayan ido o las que tengan la posibilidad de ir, es maravilloso. Es un bosque seco en donde tiene la vista al mar, y por el otro lado tiene un bosque donde hay especies, hay monos, hay eh, pues pequeños lagartos, que se llaman babillas ahí en un tema. O sea, hay muchísimas cosas maravillosas que realmente te llegan a tener claramente el tema de percepción muy presente cuando lo vayan a hacer. Y ahí es donde yo tomo la decisión pues de hacer mi examen diario como oración principal en mi vida. El camino que queda por recorrer dentro de la organización, ¿sí? Pues es un camino largo. O sea, yo creo que nosotros en este momento en el mundo son más de 400 empresas. En Colombia ya somos 64 empresas, ¿sí? Que estamos eh, afiliadas a Dios en la empresa y tratando de seguir este camino. Y ahí comenzamos a hacer unas cosas que yo creo que llevan a todo esto mucho, mucho fruto. Por ejemplo, una vez al mes tenemos grupos que los llamamos foros, ¿sí? De más o menos 10 personas, en donde se dividen foros de CEOs, foros de gerentes, foros de líderes de misión.
Nosotros, dentro de la estructura de Dios en la empresa, tenemos un equipo de visión, que son las personas que dan las directrices y son aquellos líderes que impactan dentro de la organización, pero los tenemos para liderar cómo es el cuidado en la organización. Y tenemos un equipo de cuidado, que son colaboradores de la empresa, que manejan presupuesto de la empresa, que manejan la matriz de cuidado para poder, dentro de las tres, pues, bueno, digamos tres, dentro de tres aspectos fundamentales de la vida del colaborador y de su familia, como son el tema personal, el tema emocional y el tema espiritual, poderle brindar herramientas según lo que le esté pasando a todo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en Dios en la empresa es generar esas actividades para que el equipo de cuidado invite a las personas que ven, oye, esta persona está deprimida. Entonces hay una persona arriba que se llama directora de misión. Entonces por eso también hay foros de personas, de líderes de misión. Y en esos foros, que son, yo no sé si alguno de ustedes conoce YPO, que tiene la metodología de Young Presidents Association, la misma metodología, pero pues con un carácter eh, espiritual. Nos reunimos una vez al mes y cada CEO tiene una pequeña junta directiva asesora una vez al mes, porque yo voy, presento un caso de lo que me está pasando a mí, puede ser empresarial, puede ser personal, puede ser familiar, puede ser lo que sea. Los demás personas del foro le retroalimentan situaciones similares de las cuales estuvieron viviendo. Entonces, imagínese la gracia que es para un empresario que tiene una empresa de 5 empleados que tiene un problema, que viene el señor de la empresa de outsourcing que tiene 5.000 empleados, ¿sí? A decirle, mira, a mí cuando me pasó esto, porque seguro que alguien que tiene 5.000 empleados le ha pasado de todo. Entonces, mira, a mí me pasó esto y yo lo que hice fue esto y me sirvió esto y todos comienzan esto. Entonces comienzan a tener toda esa retroalimentación de cosas en la vida. Entonces, eh, pues eso es lo que nosotros tenemos en este momento. Tenemos una comunidad de empresarios que nos apoyamos, ¿sí? Y lo que queremos es trascender. O sea, volver a las empresas es un mecanismo trascendente. Voy a hablar por el tema colombiano, pero nuestros niños en los colegios están adoctrinados, nuestros niños en los colegios públicos están adoctrinados, nuestros niños, nuestros jóvenes en las universidades están adoctrinados, ¿sí? Y la empresa comienza a ser un espacio en donde el planteamiento de el cuidar y el amar, ¿sí? Se vuelve un punto importante para que ellos reencuentren su camino espiritual y puedan de una manera u otra comenzar el camino de la vivencia del Señor. Casos, mire, les puedo contar casos maravillosos. Yo tengo geólogos en la organización. Los geólogos son personas muy estructuradas saben una roca que cuántos minerales tiene, pues obviamente, pues yo decirle que esto, que la creación y que esto viene de Dios, y todo, de una vez es una resiliencia y todo eso. 3 de ellos han ido a retiros espirituales a hacer ejercicios. Y los 3 han vuelto convertidos al Señor, viviendo una espiritualidad, no, no la espiritualidad típica, viviendo su espiritualidad, pero viviendo su espiritualidad. ¿Sí? Viviendo espiritual y poniendo a Dios el nombre de Dios, ¿sí? Eh, el nombre como es, ¿sí? Y comenzando a interiorizar todo esto. Y bueno, ¿no? O sea, casos de verdad maravillosos eh, tenemos en la parte de la matriz, en las actividades emocionales, eh, temas de consejeros, ¿sí? Consejeros, no son consejeros espirituales, no son los acompañamientos que están dentro de la parte espiritual, sino en la parte emocional. Cuando las personas han tenido duelos, cuando las personas han tenido rupturas matrimoniales, cuando han tenido problemas con sus hijos, problemas de adicciones, problemas de todo esto, esos son programas en que la empresa lo único que hace es, pues, tiene sus consejeros corporativos. Nosotros no nos enteramos de que hablan los colaboradores con ellos, ni ellos nos cuentan a nosotros nada, pero sí hemos visto la gracia y eso, y son
nosotros tenemos 2 en la empresa y son las personas más amadas de la organización. O sea, ellos los ven, los saludan, siempre está el agradecimiento ahí, cómo los van acompañando y todo eso. Y cómo eso. Y son, obviamente, personas o sea, son católicos, son formados en la doctrina social de la iglesia y son personas pues también eh, que han pasado por formaciones psicológicas para poder llevar a estas personas. No hacen ningún tipo de terapia, solamente acompañan los primeros momentos de esas crisis y eso. Entonces, qué bonito que en una empresa se pueda hacer eso. ¿Cierto? Qué bonito que en una empresa el empleado diga, oiga, venga, ¿usted qué es lo que le pasa? No, venga, ¿por qué no habla con la directora de misión? Porque yo hice un taller de parejas y esa vaina a mí me pareció la maravilla y además se lo paga la empresa. Entonces, pues, van, hacen sus talleres, hacen sus cosas y entonces pues está al servicio a la empresa de la comunidad. Y al final termina siendo un gana-gana, un gana-gana para todos, un gana-gana para el cielo, donde realmente pues todos estamos viviendo cada día más sobre la compasión y sobre esa compasión nos apoyamos como cimiento para vivir una misión y eso es más o menos lo que nosotros estamos haciendo, Álvaro. No sé si ya quieren pasar a las preguntas o, o si quieren. No sé si quiere alguien tiene algo más que añadir o si alguien quiere hacer preguntas, como te sientas. Si dice, oye, quiero decir algo más, pues siéntete libre, Leonardo. Bueno, o sea, ese pues digamos que ha sido el caminar, ¿sí? Todo se escucha muy bonito, pero pues obviamente el camino principal que nos ha enseñado esto es que Dios nos muestra la montaña y esto no va a ser tan mágico como que me va a quitar la montaña, pero sí me va a enseñar el caminito para recorrerla y para pasarla. Entonces, en esto ha sido un camino siempre lleno de bendiciones y siempre en todo, en mí, pues ha quedado el tema de que todo lo que está pasando en mí tiene un propósito para él. Mi pedagogía para la vida eterna, eh, mi, la salvación de mi alma y poder llevar algo de él para que los demás puedan salvar la suya, pues es una gracia maravillosa. Entonces, nada, pues de este niñito vago, vago es una expresión colombiana, ¿sí? De los niños que no hacen los deberes y eso, de ese niñito vago, pues Dios ha hecho maravillas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Xavier Garí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Leonardo, por toda tu disertación tan valiente. Yo tengo una pregunta a hacer que me voy interrogando, ¿no? Primero un detalle que has dicho en un cierto momento y después cómo nosotros aquí, en ciertas partes de España, no toda España es igual, pero sí que podríamos decir que en una parte importante de Europa hay un proceso de secularización muy grande, ¿no? Entonces, ahí estarían las dos. La primera cuestión es, has comentado que en esta organización tenéis miembros de Regnum Christi y acompañamientos de jesuitas. Entonces, esto para algunos aquí, al menos en Cataluña, que es desde donde hablo, es una contradicción. Entonces, me gustaría que pudieras decirnos cómo se puede casar eso, o bien si es un gran aprendizaje de fraternidad eclesial, que probablemente también nos haga mucha falta, ¿no? Y en segundo lugar, claro, aquí en Cataluña, colegios de jesuitas, por ejemplo, ya digo, por lo tanto, empresas ignacianas claramente, y es más, jesuíticas. Bueno, pues tenemos personal que a veces no es creyente ni eclesial y mucho menos ignaciano. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con esas personas, ¿no? Eh, para mí la respuesta sería, pero vuestra experiencia es seguro que mucho más interesante, es darles la propuesta, no el ofrecimiento de tener un crecimiento interior, un crecimiento en la fe y que les lleve a donde les tenga que llevar, ¿no? Pero si eso no es suficiente, ¿hay algún tipo de implicación que se espera precontractual, digamos, para que puedan abrirse a esa experiencia y en el caso de que no deseen, no entrarían a trabajar en esa empresa o no hay ningún tipo de condicionante? ¿Cómo lo vivís ahí? Gracias. Bueno, vamos por pasos, Xavi. Gracias por tu pregunta. Te quiero contar una experiencia.
hace eh, el año pasado, en marzo, lanzaron His Way at Work en España. Lo lanzaron una persona que se llama Ramón Fonte, que se enteró de esto, que fue a Cancún, que fue a una cumbre de His Way at Work, quedó enamorado y lo comenzó a lanzar y todo esto. Él comenzó a pedir ayuda del obispo de Barcelona, Juan, no recuerdo ahora el nombre, el obispo, y El el de obispo lo Barcelona es el apoyó. cardenal Omeya. El de Barcelona, has dicho. Sí, 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 ¿cómo es su nombre? Es el Es que no, cardenal no recuerdo. Omeya. Juan Y el José nombre de Omeya. él, Juan José, eso, el cardenal Juan José. Bueno, y ahí estuve, y entonces puso como en manos del Opus Dei, ¿sí? Puso como en manos del Opus, pues ayudarle a él a lanzar eso, porque pues hay gente del Opus que con el tema de la doctrina social, pues están haciendo un trabajo maravilloso allá en Cataluña. Pues yo tuve la oportunidad de me invitó Ramón, o levantó la mano y dijo, ¿quién me puede ayudar acá a venir voy a organizar una cena para invitar empresarios? ¿Quién me puede ayudar a venir a eso? Yo dije, bueno, pues yo tengo una deuda con Cataluña, pues yo te acompaño, yo voy y yo cuento desde mi experiencia lo que ha pasado. Mira, lo que tú me hablas de lo de la psicologización, yo lo tenía acá metido y yo dije, yo viví aquí, ¿sí? Yo viví aquí, yo trabajé en una empresa catalana, yo sé lo que es esto y yo creo que nos estamos metiendo en una camisa de 11 balas acá y comienzan esos miedos y temores. Y eso. Tuve la gracia de pedir una noche eh, en Manresa, en la Cueva de San Ignacio, y encontrar cupo disponible para irme allá a retirar. Cuando llego allá, por gracia de Dios, me encuentro con mi acompañante, con Juan Francisco, que por casualidades de la vida también estaba pasando allá 8 días con Javier Meloni, y, y me lo encuentro yo allá y le digo, mira, me pasa esto, me pasa esto. Y pues la conclusión del discernimiento allá que me dio pues con el tema de lo que está pasando, precisamente es el tema de la falta de acogida. O sea, yo cuando miro la diferencia, ¿sí? Entre algo latinoamericano y algo español, tú vienes acá, Xavi, ¿sí? Y tú ves una virgen en cada esquina, una parroquia cada 3 cuadras, y ves procesiones en las calles, y ves, todo eso lo ves así. Pero tiene unos contrastes grandísimos, ¿sí? Con la violencia, con unos contrastes de verdad, con la educación de la gente, con todo eso, unos contrastes muy grandes. Y en cambio, lo que uno ve allá es gente pues muy secularizada, muy gente que no quería hablar de Dios, muy gente que no quería nada de esto, pero por el contrario, tenían unos abuelazos, cristianazos, ¿sí? Que generaron una serie de valores tan arraigados en las familias españolas, ¿sí? Que pues se ve todo lo contrario, ¿no? No se ve pues las iglesias llenas, no se ve nada de esto, pero pues se ve un comportamiento muy cristiano en muchas cosas, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevó pues a plantear la charla que yo de allá la planteé muy eso y se me vino muy a la cabeza el tema de Notre Dame, ¿sí? Y yo cuando hablaba allá y les hablaba a los empresarios catalanes, yo les decía, bueno, acabamos de estar reconstruyendo Notre Dame y están los fondos, pero en el fondo, ¿qué es lo que queremos reconstruir? ¿Qué es lo que queremos reconstruir? ¿Queremos reconstruir esos valores españoles de sus abuelos cristianazos o queremos reconstruir el monumento para qué? Entonces, a la segunda pregunta viene el choque de legionarios con jesuitas, ¿sí? Podría cualquiera decir la derecha, la izquierda, ¿sí? O sea, no sé, podría decirse todo eso. Pero dentro del discernimiento, a mí siempre me interpela mucho la jaculatoria del Santo Rosario cuando se dice lleva al cielo a todas las almas, ¿sí? Entonces, yo creo que nosotros siempre, cuando tú vas a una empresa, ¿sí? Tú vas a una empresa por la aptitud que tú tienes para hacer algo.
no vas por tu credo, no contratas a una persona por tu credo. Si tú quieres contratar al católico creyente para ir a desarrollar un modelo de elementos finitos, todo eso, seguramente tu proceso de selección se demorará no sé cuánto tiempo, ¿no? Tú vas a contratar a la persona que necesitas para hacer el modelo de elementos finitos. Pero entonces, ¿cuál es la misión? La misión es poder sembrar, poder invitarlo a él a. Y dentro de eso, pues también hay muchas personas que ya vienen, que son cristianos, ¿sí? Cristianos evangélicos. O sea, en mi empresa hay varios cristianos evangélicos, ¿sí? Y la misión de nosotros dentro de la empresa no es volverlo católico. ¿Sí? No, no es volverlo católico. Es acogerlo y amarlo a la manera de Jesús. ¿Sí? Es cada vez amarlo y cuidarlo. Eso es lo que nosotros hacemos dentro de la empresa. Entonces, nosotros lo único que hacemos, Xavi, en un proceso de selección es contarle a la gente lo que se va a encontrar dentro de esta empresa o dentro de las empresas de Dios en la empresa. Tú te vas a encontrar invitaciones a retiros espirituales, son voluntarias, va a ir una Eucaristía al mes, si quieres ir vas, si no, no vas, ¿sí? Van a haber actividades físicas, que a esas sí tendrás que ir, va a haber actividades emocionales a tu servicio, que las puedes tomar o no las puedes tomar, ¿sí? Y todo eso se les dice a priori. ¿Sí? Pero dentro de la empresa, todo lo que tiene que ver con espiritualidad es algo voluntario. ¿Sí? Nosotros no hacemos nada obligatorio, ¿sí? Esto no es una camisa de fuerza para nadie y la empresa nunca va a dejar de ser empresa. ¿Sí? O sea, la empresa tiene que ser rentable, tiene que cumplir con sus obligaciones, ¿sí? Lo que pasa es que con un vestido diferente, en donde lo que vas a hacer es que, y si tú introduces, ¿sí? Si tú introduces la manera de Jesús, incluso a tus procesos, pues lo que vas a ganar es excelencia, ¿sí? Entonces, las personas no, Xavi, no hay ningún tipo de filtro para nadie, ¿sí? No se cohíbe quién puede entrar, el ateo, el que no cree, el- no, la empresa no puede cerrar el espacio a ningún tipo de personas. Y yo creo que es el punto en donde el ecumenismo se vuelve más fuerte. Hace 2 semanas no, hace un mes vino a Colombia el obispo José Ignacio Munilla. Vino a dar unas charlas en La Ceja, Antioquia. Y si vamos a hablar de derechas, pues ahí podemos tener un ejemplo. Entonces, dentro de eso, pues a mí me invitaron a un conversatorio, ¿m? Que hace una comunidad que se llama Lazos de Amor Mariano. ¿M? Y me invitaron a mí simplemente, pues más o menos como a manera de, venga, ustedes que están como revolviendo todos los carismas en una asociación, ¿sí? Venga y lo ponemos delante de José Ignacio Munilla. Y en ese conversatorio, después, ¿sí? De explicarle a él que lo único que nosotros buscamos es en un empleado el prójimo y que lo creemos el fin y no el medio, y que nosotros lo que debemos es acogerlo, cuidarlo y ayudarle a que él encuentre su espiritualidad. El tema del ecumenismo creo que quedó relegado a un segundo plano, ¿sí? Y en donde nosotros también tenemos claro que no podemos comenzar a mezclar un montón de cosas, ¿no? O sea, yo no puedo poner al pastor a darle charlas a los católicos de cosas de esas, ni al católico ir a coger al cristiano a darle, pero sí pero tenemos demasiadas cosas en común. Todos los carismas tenemos demasiadas cosas en común. Y yo creo que eso es lo que no nos puede nunca apartar. El llamado que nosotros tenemos es a la unión, ¿sí? No tenemos llamados a los clubes. Y yo creo que eso es lo que dentro de Dios en la empresa eh, nos abre a la acogida. Es eso, Xavi. Xavi. Qué pena que te diga Xavi, pero siempre a todos los Xavi ya les decía Xavi. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Bueno, a la Laura, vamos. Dentro de la empresa, a la hora de tomar las decisiones, hacer discernimiento dentro de la empresa o a la hora de reclutar. Álvaro, no sé si fue a mí, pero yo Álvaro, no escuché la pregunta. Estás ¿Ustedes cortando. la escucharon? No, vale. es que no te escuché la pregunta. ¿Me escucha? ¿Me escucha ahora? ¿Me escucháis? Sí, ¿Me escucháis? ahora sí. A la hora de tomar decisiones operacionales en la empresa, ¿vale? O de contratos,
usáis el discernimiento o cómo en el día a día de la empresa se usa la espiritualidad ignaciana en el día a día. A ver, nosotros siempre hacemos un discernimiento comunitario cuando nos vamos a meter o sea, en cosas pues que ya tienen sentido de planificación, por ejemplo. Entonces, digamos, nosotros cuando hacemos la planificación de Dios en la empresa, por ejemplo, ¿sí? Comenzamos a mirar la estrategia, nos ponemos de acuerdo en la pregunta y luego miramos los filtros. Entonces, el primer filtro es todo lo que estamos haciendo cumple la ley. Discernimos sobre eso. Esto, ¿cómo está impactando cada valor corporativo? Y lo estamos haciendo. Y 3, ¿dónde está el beneficio para el reino sobre la decisión que estamos tomando? Entonces sí que lo hay, ¿sí? Igual que una matriz de riesgos, hay un discernimiento. Ana. Sí. Yo me encanta por un lado toda esta parte del ecumenismo. ¿Han tenido ustedes riesgos de los proselitismos? Porque luego hay algunos grupos cristianos que lo que quieren, bueno, son fanáticos o lo que quieren es prosélitos, ¿no? Entonces, pues sí, entro con la tuya para salirme con la mía. O, ¿cómo evitar? O sea, está padrísimo en Canadá, trabajo en el gobierno federal, entonces, pues bueno, aquí ecumenismo a todo lo que da. Pero, ¿cómo evitar estos proselitismos o si se te ha dado el caso? Por otro lado, yo creo que uno de los puestos clave sería estas personas que están escuchar, que verdaderamente no quieran prosélitos, sino acompañar a la persona, escucharla. Entonces, no sé si tienen unos puestos claves o si se evitan, si se dan o no se dan estos proselitos. Bueno, mira, o sea, te voy a retroalimentar la experiencia. Yo la verdad, de una manera clara, veo gente de diferentes congregaciones, unas muy cerradas, ¿sí? Por ejemplo, esta de Lazos de Amor Mariano, y hay empresarios que pertenecen a Lazos de Amor Mariano. Y, sin embargo, yo veo todo lo contrario. Yo lo que veo en ellos es un proceso de apertura, ¿sí? Más que a no invitar en esto. Yo recuerdo un caso particular de un colaborador mío que pertenece a Lazos, ¿sí? Y cuando nosotros comenzamos a promover los retiros de silencio, pues con los jesuitas, él me dijo, no, es que yo quiero ir a hacerlo, pero lo quiero ir a hacer en mi comunidad. Y yo le dije, oye, pero es que yo no tengo ningún acuerdo con tu comunidad para hacer retiros, ni siquiera sé qué es lo que hacen. Entonces yo no puedo, pues, ir a mandarte a ti, mandar a otra persona a hacer algo que yo no sé qué hacen. Entonces, más bien te invito a que vayas, ¿sí? Vivas esto y después, pues, incluso puedes retroalimentarlo en tu comunidad. Entonces, mira que creo que nosotros tenemos que entender que somos laicos, ¿sí? Que somos laicos, que tenemos un llamado a llevar el cuidado y la forma de Dios a las empresas, pero que no somos formadores, no tenemos la formación y que nosotros lo que tenemos que hacer es muy prudentes con las cosas. Por eso tenemos pues los acompañamientos de los líderes y por eso cada vez que nosotros hacemos un evento, por ejemplo, hicimos un evento el jueves en Medellín, que se llamaba El líder que quiero ser como el discípulo amado. Y el evento lo estructuró la Casa de Fe y Cultura en Medellín, ¿sí? Que es jesuita. ¿Sí? Las charlas, una charla la hizo un diocesano, ¿sí? De la Universidad Politécnica Bolivariana. Otra charla la hizo un legionario. Y las otras dos charlas dentro de los bloques que no son testimoniales las hicieron los jesuitas. Entonces yo veo que esto es una cuestión de que entre más interioricemos que aquí es donde no se debe hacer eso y dentro de la asociación vivamos eso, pues yo creo que es donde más se va a vivir el ecumenismo de la manera que se tiene que ver, ¿sí? Que se tiene que vivir. A nosotros nos encanta
el Papa Francisco dentro de la asociación, ¿sí? Por la forma como él define eso, ¿sí? Él lo define de una manera muy clara, muy abierta y muy amorosa, ¿sí? De cómo debemos vivir eso que nos une y no lo que nos separa. ¿Alguna otra pregunta? Ramón ha levantado la mano. Felicidades, qué padre que Venga, está vamos. esto. O sea, se me antoja aquí en precio. Gracias. Primero te felicito, Leonardo, por esa labor que tienes, por esa empresa, por esos valores, por esa visión que creo que me da esperanza de que esa parte empresarial tiene sentido dentro del reino, ¿no? De ese llamado que tenemos a co-crear el reino en todo lo que hacemos. Y bueno, me resuena eso que dijiste al principio de que las personas somos muy católicos, pero cuando entramos a la empresa, pues nos cambia lo católico y ya somos empresarios como si fuera una cachucha que nos quitamos y nos ponemos en lugar de integrarlo. Y eso se me hace muy valioso. Y me recuerda dos cosas. Una, bueno, esto último que dijiste sobre el ecumenismo, algo que promueve mucho Richard Rohr en Albuquerque, que es eso que llama él el Cristo universal, en donde dice, donde conviene o sea, a muchas personas en reuniones de todas las religiones, donde dice, vamos concentrándonos en lo que sí estamos de acuerdo y no en lo que no estamos de acuerdo. Y eso que sí estamos de acuerdo, que sea el fondo común de lo que hacemos, ¿no? Hacer el bien a los demás, promover los valores, etcétera. Y entonces reúne judíos, imanes musulmanes, católicos, cristianos, bautistas, protestantes, y hace unas convenciones enormes ahí en Albuquerque, pensando en eso, ¿no? Entonces, eso que tú dices del comunismo es muy cierto, ¿no? El tratar de ver en qué sí estamos de acuerdo en lugar de que el proselitismo de llevarlo a lo que yo creo, de que si existe eso, si estoy de acuerdo con el rito o no con el rito, etcétera, ¿no? Eso es por un lado, y eso también me resonó mucho. Y también recordé, yo también soy ingeniero, también tuve una historia parecida a la tuya con las matemáticas, porque hubo un profesor que me marcó mi vida y después yo di clases de matemáticas muchos años y con eso trabajaba para poder sobrevivir en mis años antes de casarme, y después me metí a la parte empresarial también. Pero una cosa que me llama la atención, bueno, rápidamente quiero platicar una historia. Cuando empezamos Casa Aquino hace muchos años, para yo como empresario hice un plan estratégico con metas, objetivos, etcétera, con toda la estructura que nos enseñan en las universidades en un MBA, ¿no? Y todo fracasó, no pasó nada. Hasta que le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo ya di lo que podía dar. O sea, ya me doy cuenta que esto no va por ahí, entonces pues ya tú haz lo que tú quieras. Cuando yo le di lugar a que Dios entrara y Él decidiera las cosas, Casa Aquino floreció y es lo que es ahora porque siempre le damos el lugar prioritario al Espíritu y que Él decida las cosas. Pero bueno, esto te lo digo como algo que también lo que dices, como muchas veces nuestros valores, nuestros conocimientos empresariales no son los de Dios y ese discernimiento que hacen ustedes es muy bueno. Y finalmente te comento que algo que a lo mejor tú conoces, que a mí en su momento me llamó mucho la atención, que es de esta empresa que se llama Kyocera, Kyoto Ceramics, que es una de las empresas más grandes del mundo en tecnología, y que me tocó conocer hace muchos años al fundador, a Inamori, que fue un budista zen y que formó esta empresa y que habla justo de esos, parecido a lo que tú comentas de valores, ¿no? O sea, es una empresa que desde que entras te dicen, aquí nunca decimos mentiras, aquí siempre conservamos estos valores, aquí siempre pensamos en los demás, y el que no quiere seguir esos valores, pues no entra. Y si tú entras y no sigues esos valores, la empresa te dice, pues muchas gracias, no eres para nosotros, no eres para esta empresa, gracias. Y aun con esos valores ha llegado a ser una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Y tiene un libro muy, muy interesante, Inamoris, que si no lo has leído te lo recomiendo, que habla sobre esta empresa tan grande que tiene valores, pues cristianos, porque después se convirtió al cristianismo y lo enfocó desde ese punto de vista. Pero
Te felicito muchísimo, me encanta lo que comentas, me hace tener esperanza en este mundo, en este reino de Dios, en ese aspecto de los empresarios y me siento muy identificado con lo que comentas. Muchas gracias. A ti, Ramón, por los comentarios y pues sí, estoy completamente de acuerdo. Ver esas transformaciones dentro de las organizaciones es algo maravilloso. O sea, nosotros no dejamos de sorprendernos que cuando en nuestros colaboradores se les abre una fisurita donde puede entrar él, comienzan a pasar cosas maravillosas. O sea, yo creo que esto es un carisma que reúne muchos carismas, pero que tiene un solo objetivo, y es entender que Dios siempre nos ha invitado a amar. Nos amó tanto que nos envió a su Hijo para redimirnos, y nosotros pues tenemos que volvernos conscientes de que estamos aquí es para eso, en donde Él nos está poniendo. Y qué más que en el día a día, que es en nuestro trabajo, poderlo vivir. Entonces esa disociación de la fe con lo cotidiano en la empresa se pierde acá con este apostolado, y se vuelve, como lo decía para los jóvenes de mi empresa, se vuelve un compromiso maravilloso. La tranquilidad que tú tienes cuando pones la cabeza en la almohada es única, es única. ¿No? O sea, ¿qué más quieres? ¿No? Señor, hice lo que tú infundaste en mí, y es la emoción, ¿sí?, que discerní, que me llevó a tomar esa decisión. Ya, la avidez que yo pueda o no pueda tener sobre el resultado cuando vendrá, eso solo lo sabes tú. Entonces está muy interiorizado el tema de sembrar, y el Señor hará florecer. Hasta cada decisión. He visto la mano de Juan Carlos con la siguiente pregunta. Si alguien que tiene otra pregunta, que me lo diga. Después de Juan Carlos, que levante. Después de Juan Carlos, Sandra Corona. Venga, Juan Carlos. Estoy tratando de conseguir la voz. Es que este es el móvil de mi mujer. A ver, felicitaciones, Leonardo, pero yo te veo como, como un Quijote en medio de los molinos de viento. ¿Por qué digo esto? Mira, yo tuve la suerte de toparme con los jesuitas en Córdoba, por allá por los años 60, o sea que hace mucho tiempo. Y eh, allí crearon una escuela de guías. Esta escuela de guías, el objetivo que tenía era formar líderes que se suponía que en el futuro iban a ser los que iban a liderar las empresas y la cosa pública de Córdoba en Argentina. Eh, las tareas de esta escuela de guías estaba fundada sobre todo en aspectos relacionados con la justicia social y con la formación en valores de los valores cristianos. Eh, Esta escuela, éramos unos 40 más o menos, chicos que habían, digo chicos, éramos universitarios en aquella época, jóvenes, que nos habían seleccionado de la Acción Católica, de distintos lugares, pero los jesuitas en esta escuela habían logrado, digamos, estructurar una especie de formación de líderes para el futuro. Apenas digamos, la jerarquía de la iglesia en Córdoba se enteró de que esta escuela formaba sobre algunos aspectos relacionados con en fin, con la justicia social, con la renovaron, porque claro, todavía no se había dado estoy hablando antes del Concilio Vaticano II. Bueno, el hecho es que el arzobispo de Córdoba la fulminó a la escuela, la hizo desaparecer. Pero
los que estuvimos allí en esa escuela, en esos más o menos 3 años estuvimos, digamos, formándonos en esta escuela de líderes, o se llamaba Escuela de Guías. Eh, bueno, lo que es cierto es que yo lo que aprendí en esta escuela, la dirigía un jesuita, un sacerdote jesuita, eh, es que eh, es muy importante que lo que es esencial dentro del cristianismo, nosotros lo incorporemos y luego lo llevemos a la práctica, pero no como una prédica cristiana, sino simplemente como valores humanos, que es lo que yo, a partir de ahí, todas mis funciones siempre estuvieron dirigidas a dirigir institutos, hospitales. Aquí en Cataluña he estado 30 años dirigiendo la salud pública de Hospitalet, una ciudad pequeña en tamaño, pero grande en población. Y entonces yo, aquello que aprendí en la escuela de guía, que era de humanizar las estructuras y sobre todo el testimonio cristiano, sin pregonar que es cristiano, ¿no? Yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, cuando yo estaba en Hospitalet, de jefe de sanidad, yo en las reuniones que tenía con lo que eran mis colaboradores, digamos, yo les decía, yo no le decía, digamos, amar y en todo amar y servir, como dice San Ignacio, pero yo le decía, oye, nosotros aquí somos servidores de los ciudadanos de Hospitalet. Y nos están pagando un salario para que nosotros les aliviemos o les solucionemos los problemas. Y entonces todo iba encauzado en esa modalidad. Yo aprendí de aquello que, que me fue quedando, y en todas las instituciones donde yo estuve dirigiendo fui aplicando estos principios. Ahora, fundamentalmente, yo siempre estuve aplicando el principio de, a ver, yo le llamaba la conducción participativa, una cosa así, donde yo hacía que los, digamos, colaboradores se sientan protagonistas del trabajo que están realizando y de alguna manera delegarles las mayores responsabilidades posibles, pero que ellos se lo creyeran y que eso se diera en la realidad. A mí eso me dio un resultado espectacular. Yo estuve de director de un hospital infantil y logré, en fin, conseguir una comunidad, digamos, eh, formidable, donde todos participaban y todo se decidía digamos, en equipo o en consejo general o lo que sea. Y yo luego también estuve de director en un hospital más grande ya en una provincia, y, y fui aplicando siempre los mismos principios, que la gente se sienta protagonista, se sienta, digamos, eh, considerada, que, 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 que vean que tenemos confianza en ellos. Y yo por eso creo, aquí acabo, que es muy importante la formación de los jóvenes cristianos. En ese sentido, yo creo que hemos perdido la guerra, pero total, porque si vosotros veis lo que pasa, ¿no?, en Argentina o en Estados Unidos o incluso en algunos países europeos, donde, bueno, eh, eh, a ver, eh, la mentira es la mejor herramienta que existe en este momento para ser exitoso. Si tú quieres llegar a triunfar, pero miente, y mientras más gorda la mentira, más lejos va. Y esto lo estamos viendo en la política o en la geopolítica internacional. Yo creo que en ese sentido nosotros hemos perdido mucho terreno, a pesar de que el Papa Francisco, el pobre, ha intentado ir en contra de todo aquello, pero en este momento las cosas están así.
Bueno, no, simplemente yo quería contar esa experiencia porque a medida que tú ibas contando todo eso, yo me acuerdo de las patriadas que también yo he tenido así, de intentar cambiar el mundo. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que hay signos de esperanzas y hay que confiar en el futuro y yo pienso que nosotros retomaremos ese ritmo que yo creo que hemos perdido en gran parte. Gracias, no quiero hablar más. Muchas gracias, Juan Carlos. Sandra. Bueno, para no quitar más tiempo, porque sé que bellamente nos hemos extendido y te agradezco infinitamente, Leo, lo que has aportado. A mí me ha dado, como decía Juan Carlos, Ramón, otros, como que me queda una sensación de esperanza al escucharte, ¿no? Eh, Cuando alguien pregunta, ¿el árbol es bueno? Pues en el Evangelio dice, por sus frutos lo conocerán. Y yo creo que en tus sueños más locos de tu adolescencia, nunca te hubieras imaginado, es más, no se hubiera podido planear a dónde ha llegado lo que ustedes han hecho. Imposible, porque los planes de Dios son inimaginables para uno. O sea, va más allá de lo que la mente pueda imaginar. Y lo que tú has hecho de empezar con una empresa involucrada en esto, Dios en la empresa, y ahora son 400, pues es que es una locura, pero esas son las locuras de Dios. Esos son los frutos del árbol que dices, pues Dios hace lo que quiere, y siempre y cuando lo dejemos trabajar, como lo has dejado trabajar tú. Eh, Me encantó cuando decías, hay una frase bueno, me hizo reír porque decía, estamos revolviendo todos los carismas en una asociación. ¿Y, ¿Y qué importa? O sea, los carismas son vestidos, estamos uniendo a las personas en un mismo lugar. Las personas son lo más importante, ¿no? En un término empresarial, porque Ramón así lo manifiesta, son cómo se van dando las alianzas. Y estas alianzas no importan cuál es el carisma, ¿no? Pero ustedes tienen a la Compañía de Jesús, a la Iglesia Cristiana, a Televida, a Radio María, al Reino Christi. Y esas alianzas es la Iglesia Universal. Entonces, realmente tenemos más en común que lo que estamos peleando constantemente y defendiendo nuestro pequeño terruño que no va por ahí el modo de proceder de Jesús. Entonces, yo realmente quedo como muy impresionada, muy agradecida y lo que yo espero y sé que se va a dar es que quienes te escuchemos, no solamente en este momento, sino los que vienen más tarde que escucharán la grabación, que podamos ser capaces de eso que tú le llamaste consagración al principio de tu charla, el acto voluntario de ser administrador de los bienes de Dios, el acto voluntario de saberme administrador de los bienes de Dios, que es nada menos que el sí de María, el sí de José, el sí tuyo y el sí seguro de cada uno de los que estamos aquí. Que en nuestro modo, en nuestro momento, en nuestro lugar, hemos dicho ese sí voluntario de ser administrador de los bienes de Dios y cuidar los bienes que nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, gracias. Desde acá, un abrazo con muchísimo cariño y que esto sea escuchado por muchísimas personas y dé frutos. Muchas gracias, Sandra. Y pues sí, a todos los empresarios que nos están escuchando y que todo esto les ha tocado su corazón, pues pueden contactarnos en www.hwaw-es.org, que es la página web de His Way at Work. Pueden buscarlo por His Way at Work en un buscador. Estamos, como les dije, en 10 países. Entonces, pues ahí podrán entrar donde necesiten entrar, en los Estados Unidos, en México, en 10 países pueden conseguir esto y pues
muchas gracias a ustedes por su tiempo, por el espacio, Álvaro, y Fabián, que se le cayó la llamada, pero muchas gracias de verdad a ustedes por el espacio y por poder compartir con ustedes un poco de esto. Y de verdad, muchas gracias a toda la comunidad jesuita, porque pues las gracias que nos han dado a nosotros han sido maravillosas y sobre todo la luz para entender que esto es algo que viene de Dios. Muchas gracias, Leonardo. De Som Cristian estamos preparando, en paso contacto Leonardo, vamos a hacer una sesión solo en Som Cristian para hablar solo de His Way at Work. Una cosa que hemos hablado con Leonardo y vamos a contactar a Sandra para explicar cómo va esto. Y también muchas gracias, Leonardo, porque esto de la espiritualidad naciana dice que una espiritualidad de frontera y ha enseñado la frontera del mundo empresarial y de la empresa. ¿Sabes? Lo cual es interesante. Y la tenemos ahí y no le hacemos caso. Y bueno, gracias por todo. Deciros que aparte de las charlas que va a ser fuera de lo que es la experiencia nacional de His Way at Work, ya voy a explicar un poco más en detalle cómo ha ido toda esta evolución. Dentro de lo que es la experiencia nacional, las siguientes charlas serán en diciembre, de un testimonio laico de la práctica ignaciana, de la experiencia ignaciana en contexto de educación para la paz, en contexto de violencia urbana en Venezuela. Lo va a dar Luisa Bernadette. Será en enero, desde su experiencia de la Escuela Fe y Alegría y cómo ha enfocado todo lo que es su trabajo y la espiritualidad ignaciana hacia la educación para la paz en niños que están metidos en banda y en violencia urbana. Es un testimonio que hemos podido conseguir para este mes de enero. Y también no olvidar lo que ha comentado Rosillo, ¿no? Lo de His Way at Work, que vamos a preparar una charla también para esto. Si no quiere decir nada más, Leonardo, agradecerte tu testimonio, ¿vale? De la frontera ignaciana de la empresa y también de una frontera que también has puesto, que es diferenciar lo que es religión y espiritualidad de ideología, que eso es una de las cosas que nos hemos llevado de tu testimonio, ¿vale? Así que muchas gracias y si no quiere decir nada más, pues aquí terminamos y la verdad con todo corazón, muchas gracias. Te doy la palabra, Leonardo. Pues yo creo que la palabra es agradecer y que el Señor infunda en cada persona que oye esta charla y que encuentra su afecto a querer ese llamado dentro de lo que está haciendo cotidianamente, pues que sea Él actuando en él, darle las gracias a el Señor por haber puesto las palabras, a su Santo Espíritu por haber consolado el corazón de los que lo están oyendo y a la Virgen María que sigue intercediendo por nosotros, a San Ramón por estarnos acompañando en esta charla y una bendición muy especial a todos ustedes por este espacio y por todo lo que están sembrando para el crecimiento en medios de el reino de Dios. Amén. Amén. Bueno, Muchas muchas gracias a todos. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.